Y amén. Pues bueno, para los que estuvieron aquí la semana pasada, nosotros estuvimos en Chicago y estuvimos ahí disfrutando la compañía de nuestra familia, de nuestro hijo, de nuestra nieta, de nuestra nuera y hasta de la consuegra. Bueno, total, que fue padrísimo todo el asunto. Estuvimos también enseñando en la iglesia donde nosotros estuvimos, mi esposa y yo, antes de venirnos para acá. Estuvimos allá 5 años y ya de ahí hace 2 años que llegamos acá. Entonces, para nosotros pues fue un tiempo especial ver a viejos amigos y ver cómo Dios está expandiendo la obra. Cuando llegamos allá, pues eran como 15, 18 personas más o menos. Y ya después con el paso del tiempo fue creciendo y pues ya ahorita van en una de las reuniones tenían como 120 y la otra pues apenas la están arrancando también. O sea, tenían 2 en diferentes edificios, en diferente horario para atender diferentes ubicaciones y público. Entonces fue muy bonito ver lo que Dios está haciendo. Y bueno, yo creo que Dios también está haciendo cosas aquí entre nosotros. Y tiene que ver el tema que vamos a empezar ahora. Vamos a empezar toda una serie acerca de personas que nosotros vemos en la vida en general, cuando no se nota que son los destacados, los impresionantes, sino son personas que hacen cosas cruciales para ayudar a las personas cruciales a que puedan desempeñar algo muy sobresaliente en la vida. Y entonces, en ese sentido, por eso es el título de la serie, todos valen. Cada uno de nosotros, por ejemplo, ahí en el diagrama que tiene, si le quita cualquiera de esas pelotitas, todo se viene abajo, porque todo está perfectamente balanceado. Y de alguna manera, en diferentes formatos, todos encajamos de alguna manera y todos tenemos un lugar y cada uno es diferente. Por ejemplo, en esta imagen, pues digo, hay unas que son más grandes, pero si quitáramos la de hasta arriba, que dice uno, no, pues esa no es tan relevante, pero sí lo es, porque Dios nos ve de una manera especial. Para entrar en tema, les quiero contar aquí un poquito de historia. En este caso, estamos hablando de la guerra de Vietnam. Yo no sé qué tan familiarizado esté usted con toda la historia de Estados Unidos. La guerra de Vietnam empezó en el año 1955. Esto fue en la época después de la Segunda Guerra Mundial. La filosofía del mundo occidental es vamos a tratar de contener el comunismo. Y entonces, en aquel entonces estaba peleando el norte de Vietnam contra el sur de Vietnam. Y a Vietnam pues le pertenecía, antes era lo que le llamaban Indochina, estaba bajo la influencia de los franceses. Y por lo mismo, entonces los franceses empezaron la guerra y cuando dijeron, ¡ay muere!, ellos se salieron, invitaron a los gringos, a los estadounidenses empezaron a meter y los franceses dijeron, ¡ay se ven!, y nomás les dejaron el problema a los americanos. Y los americanos siguieron y hasta el 1975, después de que le habían invertido muchísimo dinero y muchos hombres fallecidos, fue una guerra muy difícil. Entonces Estados Unidos optó por retirarse y cedieron todo y finalmente pues Vietnam se hizo todo comunista. O sea, absorbió el norte al sur y ahí quedó. Y se puede decir que es la única guerra que Estados Unidos ha formalmente no ganado. No podríamos decir perdió porque cedieron y salieron, pero ahí quedó. Dentro de esa guerra era muy difícil. Estaba este señor, James Stockdale, era de alto mando, digamos, ahí dentro de las Fuerzas Armadas, y él era un piloto, estaba en su avión, déjame ver si tengo aquí la fecha, el 9 de septiembre de 1965, o sea, a la mitad de la guerra, su nave, su avión fue dañado, salió con su paracaídas de ahí, de la nave, que lo habían derribado, y entonces el paracaídas le salvó la vida, pero cuando azotó, pues se lastimó y lo aprisionaron, a él y a otros tantos. Y los llevaban de prisioneros de guerra ahí a los tantos, y pues ahí los tenían. Ahora, no eran gente muy linda, que digamos. Entonces, en particular, se los llevaron a esta prisión llamado Hoa Lo,
que finalmente los prisioneros que estaban allá le apodaron el Hanoi Hilton. Estaba en la ciudad de Hanoi y de burla le decían el Hilton, o sea, el hotel. Pero era una prisión que había sido establecida por los franceses en 1896 y los vietnamitas lo tomaron de esos años que ven en la pantalla, 1964 a 1973, para poder aprisionarlos allí. Este hombre, James Stockdale, finalmente fue liberado con todos los demás cuando Estados Unidos cedió y tuvieron una celebración, el homecoming que le llaman, de que se trajeron como 600 prisioneros de guerra de allá, de varios sitios, incluyendo ahí el Hanoi Hilton. Pero este hombre, James Stockdale, lo curioso es que él en particular había sido uno de los que los tenían en celdas. Él era parte de unos 11 que eran muy influyentes. Y este hombre había sido pues, de alto mando. Entonces él no quería que los fueran a utilizar para, así como luego los ponen en video y decir, nos están tratando bien y todo. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, él agarró y se pegó con un banco y se cortó para que se viera que le estaban tratando mal. Su celda medía aproximadamente 1 metro por 3 metros y ahí lo tuvieron 7 años y medio. Lo torturaron, creo, 8 veces. Inclusive, pues una de las piernas lo lastimaron permanentemente. Tuvo uno de esos 11 compañeros que finalmente falleció por la hambruna y el maltrato que tenían. Pero algo que ellos fueron manejando es el hecho de que él, siendo el líder, quería mantener el ánimo de las demás personas. Entonces los tenían aislados para que se desanimaran y pues se rindieran, y cuando los torturaran rindieran la información. Pero ellos lo que hizo él y los suyos, desarrollaron un código de así clave Morse y se comunicaban de esa manera. Entonces, por ejemplo, cuando fue su cumpleaños, ya en el segundo año, los otros estaban barriendo y paz, 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 paz. Y lo que le estaban diciendo, te amamos, James. O sea, porque querían mantener la dignidad de la humanidad. Es curioso, pero en una ocasión, este autor del cual les he hecho un comentario, pero vamos a usar 2 de sus libros el día de hoy. Este libro se llama Good to Great. Este señor se llama Jim Collins, es un investigador de la Universidad de Stanford. El otro también, curiosamente, es de Stanford, Stockdale. Y entonces Stockdale, como les mencionaba, finalmente sobrevivió los 7 años y medio y se regresó a Estados Unidos. Tal fue la cosa que en el año 1992 este hombre era tan buen líder, se lanzó como vicepresidente de un partido independiente. Él y otro candidato presidencial no era ni demócrata ni republicano, fueron independientes y aún así ganaron el 19% del voto. Pero lo entrevistó en una ocasión, como estaban ahí en Stanford, y le preguntó Jim Collins, oye, ¿qué onda con allá? ¿Cómo le hicieron? ¿Quiénes fueron los que no sobrevivieron? Y le dijo, eso está fácil, le contestó Stockdale. Le dijo, los que no sobrevivieron fueron los optimistas. Porque eran los que decían, no, para cuando llegue Navidad vamos a quedar libres. Ya van a ver, en Navidad vamos a quedar libres. Y llegaba Navidad, se iba Navidad y seguían aprisionados. No, para cuando sea el domingo de resurrección, la Pascua, entonces sí vamos a quedar libres. Y llegaba y se iba y no. Para cuando lleguemos, vamos a estar ya en Thanksgiving, ya vamos a estar de nuevo en casa, y no llegaba. Y no, la Navidad, y así se la llevaban. Y tanto le iban posponiendo que se desanimaron, se les partió el corazón ahí de tanto desánimo y se murieron
perdieron la voluntad de vivir. Entonces, básicamente lo que les dijo, y comento el libro, porque Jim Collins en este libro estaba investigando qué hace que las empresas sean sobresalientes, que eran una buena empresa, pero de repente se hacen sobresalientes. Y notó que no eran empresas que carecían de problemas, pero algunas se quedaban agobiados con los problemas y otras sobresalían. Y entonces lo que concluyeron fue esto, lo que le llamaron la paradoja Stockdale. Decía este señor Stockdale: retén la fe de que al fin prevalecerás pese a las dificultades. Pero también confronta los hechos más rudos de tu realidad actual, cualesquiera que sean. O sea, acepta las cosas que son y di, así es, ni modo. Pero no pierdas la esperanza de que al fin vas a prevalecer. ¿Les suena conocido esto? Nosotros, por ejemplo, vivimos en este tipo de mundo. Voy a tomar la historia que habla en Romanos 4 acerca de Abraham. Nos dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba viejito, ¿verdad? ya estaba hecho pasita. Y su esposa, pues igual. Y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Sí, o sea, él estaba viendo y decía, es cierto que estoy viejo, que estamos viejos, él y su esposa. Pero la verdad es que Dios nos prometió un heredero, no sé cómo le va a hacer, pero va a suceder. Las dos cosas operan al mismo tiempo. No es, yo veo y solo veo la solución de Dios. No, estoy consciente de cómo están las cosas hoy. Por ejemplo, si usted está enfermo, usted puede decir, es cierto que estoy enfermo, pero la verdad es que en Cristo he sido sanado. Esa es la paradoja, pero las dos cosas suceden al mismo tiempo porque nosotros vivimos en dos dimensiones. En esta dimensión natural están los hechos. Es cierto que estoy pobre, pero la verdad en la dimensión espiritual, invisible, es que soy rico. Hay algo mejor allá en el cielo. Hay ángeles que están aquí alrededor de nosotros. Y va a decir, qué efímera la cosa esta. Pero es esa dualidad de que podemos vivir en dos dimensiones al mismo tiempo, es increíble. Ahora, esa idea reténgala. Vamos a regresar acá a este hombre, a James Stockdale. Como regresó de allá de la guerra, pues regresó muy condecorado. Muchos de los que regresaron, pues aguantaron y fueron así reconocidos. Y un día estaba él, pues dando una conferencia y se le acercó un señor. Y le dijo, me quiero presentar contigo. Y le dijo, sí, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy el que empacó tu paracaídas. Y entonces el James Stockdale le dijo, dice, yo tantas veces quería saber quién era la persona que me preservó la vida. Porque si no hubiera sido por la manera tan diestra que empacaste mi paracaídas, no se hubiera abierto y yo hubiera muerto. Entonces, muchas gracias. Era un hombre desconocido para él, pero si no hubiera sido por ese hombre, James Stockdale no hubiera sido lo que él después llegó a ser. ¿Sí me explico? Entonces hay dos cosas que quiero que saquemos de acá. Si recuerdan, nosotros habíamos hablado, algunos de ustedes no estuvieron acá en esta ocasión, pero hace como 4 semanas estuvimos hablando acerca del otro libro de este señor Jim Collins, que se llama Empresas que Perduran, Built to Last en inglés.
Y este libro habla acerca de cómo hay una dualidad y lo que en ese entonces les describía yo como la tiranía del O, que es esa perspectiva racional que no acepta la paradoja que dos fuerzas aparentemente contradictorias pueden operar al mismo tiempo. Y hablábamos de cómo cambiar la mentalidad. La investigación le mostró que las empresas que duran décadas y décadas y décadas son empresas que dicen, yo puedo ser una persona que produce el bien y que gana dinero. No tengo que escoger entre las dos cosas, puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. Y en ese caso, nosotros hablábamos de esta idea de desechar la tiranía del O y abrazar la genialidad del I. Y específicamente poníamos el ejemplo de que nosotros podemos aplicar ese principio en un sentido espiritual. Entonces, más bien es que Jim Collins estaba descubriendo lo que ya se habla en la Biblia. La Biblia nos habla de cosas que pueden ser al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros mencionábamos, ¿es Jesús un cordero o un león? Es las dos cosas. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿cómo es un león? Muy fuerte y todo. ¿Y cómo es el cordero? Mansito y bruto. ¿Okay? Las ovejas son brutas como ellas solas. Necesitan quien les diga qué hacer. Por eso nos compara la Biblia con las ovejas. Porque necesitamos quien nos protege, quien nos guíe, quien nos alimente y todo eso. Pero si Jesús es las dos cosas, pudo haber sido Jesús las dos cosas al mismo tiempo. Y lo importante de esto es que nosotros típicamente pensamos en, es un balance. Hay veces que tengo que ser como león y hay veces que tengo que ser como cordero. Y lo que decíamos es, no, Jesús era las dos cosas al mismo tiempo. Nunca dejó de ser león y nunca dejó de ser cordero. Por ejemplo, poníamos este otro ejemplo. ¿Jesús fue Dios o Jesús fue hombre? ¿O a veces era Dios o a veces era hombre y lo tenía balanceado? ¿O eran las dos cosas al mismo tiempo? ¿He escuchado que se dice que Jesús era 100% Dios y 100% humano? Necesitamos esa verdad de que Dios no vive en una dualidad. Este hombre, y hablamos de otras cosas. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios o somos siervos de Dios. Las dos cosas. Ahora, eso lo habíamos visto ya. Vamos a transportarnos a hoy, pero retenga esos dos conceptos. Número uno, hay una dualidad. Nosotros vivimos donde podemos tener dos ideas opuestas cohabitando al mismo tiempo. Pero por otro lado, tenemos el concepto de que todos valen. Aún las personas insignificantes que uno dice, bueno, esta persona, ¿qué? Por ejemplo, si nosotros habláramos en la Biblia, ¿cuántos saben algo del rey David? ¿Cuántos saben algo de Salomón? ¿De Abraham? ¿O de Moisés? Pero hay muchos otros nombres que si los sacáramos, dice uno, ¿ese pelado quién es? Ni en su casa lo conocen. Y no por el hecho de que usted y yo no lo conozcamos, significa que no fue trascendente. Porque hicieron cosas cruciales. Y bueno, y de eso vamos a estar aprendiendo. Pero para introducir todo este tema, quiero hablarles de esto que habló Jesús. Vamos a leer en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Dice así, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Cuántos dicen yo soy de esos? Yo necesito tener esa invitación. Si usted está cansado en esta vida y se siente que está cargando un gran bulto, esta promesa de Jesús, esta invitación, es para usted. Y dice él, póngase mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Aquí le estoy poniendo esta versión, en otras versiones dice Jesús, porque soy manso y humilde de corazón. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy
es liviana. Regresemos a este verso 29. Porque soy humilde. ¿Qué significa ser humilde? Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero nos vamos a hacer la pregunta en serio. ¿Qué es la humildad? Y eso vamos a hablar el resto del tiempo hoy. ¿Qué es la humildad? ¿Y acaso se necesita la humildad? O sea, mire, si usted, si nosotros le buscáramos lo que le llaman valores, si usted le pone ahí en el internet, dame valores, y va a encontrar que dice amor, lealtad, valentía, fuerza, y ¿cuáles serían? Si usted pudiera escoger, si le busca, va a encontrar listas que tienen 100, 200 diferentes valores. ¿Cuáles son los valores más importantes que usted puede encontrar? Y el amor obviamente va a estar ahí hasta arriba. Pero ¿qué otros valores son cruciales? Y entonces uno de esos que yo le quiero sugerir es la humildad. ¿Y por qué es relevante esto? Porque si usted va a hacer algo como el hombre del paracaídas que hizo ahí para James Stockdale, usted podría ser la persona humilde que empaca paracaídas toda la vida y hacerlo de buena gana y hacerlo bien. Hay cosas que son difíciles de hacer porque son repetitivas. Y decimos, sí, si yo estuviera en el estrado, entonces yo sería grandioso, pero a mí me tienen acá. Me tienen con los niños, me tienen con los jóvenes. O sea, yo no soy tan relevante. O en mi trabajo, yo soy de los que están en la oficina, yo soy el contador, yo soy el que está manejando ahí la computadora. Por ejemplo, ¿a alguien se le ha ido la luz, la electricidad por ahí? ¿Sí? ¿Qué hace cuando se va la luz? Se queja. ¡Ay! ¿Cómo va a querer? Pues ¿qué vamos a hacer sin la luz? ¿Por qué? Porque pues todo depende de ello. Y más acá, todavía, por ejemplo, cuando nos vivíamos en Chicago hay muchas más cosas que son de gas. Pero aquí, pues se va la luz y pelas. Se va todo. En nuestra casa, el compresor es constante, porque no tenemos agua de la ciudad. Entonces, si se va la electricidad, pues nos dura 5 minutos el agua y ya se muere. Se muere el internet, ya no hay tele, ya no hay nada, si no hay electricidad. Entonces, ¿qué hace uno cuando se va la electricidad? Se queja. Si estuviéramos aquí y se fuera la luz, ¿cuál es su primera reacción? A ver, ¿a quién le toca? ¿Quién es responsable? Y no agradecemos a la persona que está haciendo su trabajo porque es necesario. Entonces, esa persona necesita una humildad especial para poder hacer los trabajos difíciles. Los trabajos gloriosos, pues ahí sí todo el mundo le quiere entrar. Pero si usted va a ser una persona, la pelotita hasta arriba de lo que habíamos visto, eso requiere humildad para poder decir, Dios, tú me llamaste a ser acá. Y está bien. ¿Qué es la humildad? Dice Romanos 12:3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Cuánto vale usted? ¿Vale esto? ¿O vale esto? ¿O vale acá? Si alguien le dice, ¿qué tan importante es usted? No, pues por acá. Le tiramos alto, porque nos encanta. Pero hay gente que se va al otro extremo y dice, no, yo no, yo soy una rata inmunda, miserable, que ojalá Dios me utilice. Y se tiran por acá y se subvaloran. Aquí nos dice, ni muy, muy, ni tan, tan. Vamos a valorarnos de acuerdo, nos dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos según la medida de fe. O sea, Dios es el que nos pone valor de cuánto realmente valemos. O sea, lo que yo le quiero aportar es, yo soy lo que soy en Cristo. Si Cristo dice que yo soy tal cosa,
Pues eso es lo que soy. No necesito comprobar que soy más, ni necesito declarar que soy menos. Por ejemplo, de repente, digo, y sí lo dice la Escritura, dice que siervos inútiles somos si tan solo hiciéramos lo que deberíamos de hacer. Y entonces la mentalidad es, somos siervos inútiles, y entonces nos declaramos, hasta acá abajo. Pues para ciertas cosas somos inútiles, pero para otras cosas hemos sido llamados por Dios para hacer tal o cual cosa. Ahora, hablando de esto de la humildad, quiero distinguir lo que son valores aspiracionales o valores practicados. Por ejemplo, en las empresas dicen, aquí nosotros practicamos la transparencia. Ajá. Y ¿eso es una intención que quieren lograr o es algo que ya están logrando? Si dicen, nosotros practicamos la lealtad en nuestras relaciones, bueno, ¿se está logrando o apenas es algo que queremos hacer? Entonces, ¿la humildad es un valor practicado o es un valor aspiracional? Le quiero enseñar un video. But you throw a dart, and as long as your initial throw is somewhere within this diameter or so, the dartboard helps out a little bit. And what's cool is if you use this dart, it will make you the world's best dart player because you get a bullseye nearly every time. And even if you don't, it's really close. ¿Qué fue eso? ¿Cuántos de ustedes han jugado dardos así? Cuando éramos chiquitos, mi hermano y yo probablemente tenía unos 6 años, mi hermano agarró uno de esos dardos, así con clavo como tiene ese, y lo agarra y lo avienta, y yo estaba ahí, y otra vez y lo avienta, y en una de esas lo avienta y ¡puf! Se me enterró acá, en el ojo, arribita del ojo, y yo me quedé, y me lo tuve que arrancar, ¿no? O sea, porque tiró chueco. Este tablero de dardos lo que hace es el cuate que lo inventó, él es un ingeniero que trabajaba en la NASA. Y entonces él dice, yo soy pésimo para los dardos, pero soy muy bueno para la ingeniería. Entonces llevó 3 años en inventar esta cosa. Y entonces agarra el dardo y si la tira, como me empieza a explicar, en el círculo chiquito, dice, con que más o menos le fuera a atinar, le avienta y el tablero se mueve para ayudarle. Y se acomoda. Y entonces usted podría, y de hecho luego explica que se lo lleva a una cantina y ahí está pues presumiendo, yo soy re bueno para los dardos. ¿Y cuál? Pues nomás es una movida, un blanco móvil, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros? Mire, dice acá la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Para qué sirve la Escritura? Nos dice acá, de nuevo, note las palabras que está utilizando. Nos dice, es para enseñarnos, diga conmigo, enseñar. Nos dice que ahí es nos corrige, diga conmigo, corregir. ¿Ok? Y luego nos dice acá que para preparar y capacitar. Diga conmigo, preparar y capacitar. ¿Para qué sirve la Escritura? Pues básicamente lo que se ha descubierto en otras cosas. Por ejemplo, la humildad produce, la corregibilidad. Si usted es humilde, alguien puede decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste. Y usted puede decir, sí es cierto. Pero una persona orgullosa, ¿qué hace? No, y se defiende. Le muestran las cosas y saca ahí, no, pero es que, y hasta las teorías de la conspiración, y echa encima, y no se deja, porque no es humilde. Una persona que es humilde es corregible. Lo ven en la Escritura y dicen, sí, tienes razón, yo pensé que era lo contrario, pero resulta que es así. Una persona humilde es una persona curiosa, reconoce que no sabe todas las cosas. Y se muere por saber algo más.
quiere investigar. Ay, oye, me doy cuenta que todavía no llego a lo que debería de ser. Aunque ya tengo, en mi caso, 59 años, sí, quiero aprender más. Todavía no sé. Capaz de que ya algunos lo considerarían a un experto en una cierta área, pero si no es humilde, ya no va a tener la curiosidad para aprender algo nuevo. Esto es muy común, por ejemplo, en los médicos. Les entra el orgullo y ya no hay ni quien los corrija y ya no tienen curiosidad. Ellos son los expertos, porque no tienen la humildad. La humildad produce también el aprendizaje. O sea, viene la curiosidad y luego dice, bueno, empieza a adoptar nuevas prácticas y decir, yo no sabía que esto era así. Cuando estábamos en la iglesia allá en Chicago, un día andaba yo, por ejemplo, ahorita puede ver que estoy controlando la presentación, el proyector aquí con mi teléfono. Y entonces un día andaba haciendo yo ese tipo de cosas y me ve un muchacho y me dice, oye, yo no veo muchas personas viejas que conozcan bien un teléfono. Yo así como malvado chamaco. Se le hizo raro, porque es así como nosotros los muchachos, los jóvenes, y ustedes los de la viejentud, ¿verdad? Pero nosotros podemos aprender cosas nuevas. A mí, por ejemplo, en particular, me desespera cuando alguien dice, es que esa palabra nuestra gente no la conoce. Y yo digo, pues ¿qué no puede usted aprender cosas nuevas? ¿Cuántos quieren aprender cosas nuevas? Por ejemplo, una de las palabras que había allá, que la tradujimos ahí, ¿cuántos han oído la palabra denodado? ¿Qué significa denodado? ¿Qué tiene denuedo? ¿Cuántos sabían la palabra denodado? Pues ya la aprendió, le costó trabajo. Pero en lugar de decir, no, esa no la utilices porque la gente no la conoce. Ay, por Dios, pues aprendamos cosas nuevas. Y la humildad produce resiliencia. ¿Qué significa eso? Que se azotó, se equivocó, se cayó y se volvió a levantar. O sea, se equivocó y dijo, ay, así no era. Y pues total, ¿qué le hace? Se vuelve a levantar y dice, hagámoslo de nuevo. Y otra vez a otra catorra. Y resiliente no significa que no se equivoca, significa que ya se equivocó, ya le fue mal y se volvió a levantar. Eso es una persona humilde. Porque no está tratando de comprobar que todo le sale bien, se equivoca y eso es total. ¿Usted cómo se maneja en estas 4 cosas? Si le aplicáramos un examen hoy, ¿cuántos son corregibles así del 1 al 10, del 0 al 10? ¿Otra vez? ¿Qué tan curiosos son? ¿Qué tanto pueden aprender? ¿Qué tanto están intentando aprender todavía? ¿Algo está leyendo, estudiando, viendo, etcétera? ¿Qué tan resiliente es? ¿Qué tan dispuesto está a equivocarse? Y decir, pues ni modo. Esta autora, Liz Wiseman, me encanta. Tiene 3 libros que yo considero así. Este es el último que sacó hace poco. Lo vi ahí en la Cumbre Global de Liderazgo, que es la iglesia, la primera donde estábamos ahí en Chicago, una cumbre a nivel mundial para líderes y tienen como 500,000 personas alrededor del mundo en 70 idiomas que se transmite esto. Y ella estaba ahí hablando de este tema del impact players, de los, digamos, los ejecutores de impacto. Si usted es parte de un equipo, de una organización, de una iglesia, de un lugar de trabajo, etcétera, y usted quiere ser de las personas que verdaderamente aportan, entonces para eso está escrito todo este libro. Esta mujer es graduada así de las mejores universidades, maestría y doctorado y todo lo que usted quiera. Y ella descubrió que estuvo entrevistando para lograr este libro de diferentes países alrededor del mundo. Fue a entrevistar a gerentes, gente que tiene gente a su cargo, y les preguntaba, ¿qué es lo que ustedes buscan en una persona? Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Y qué tiene que ver con los dardos? Porque lo que ella está destacando es que el mundo es cambiante.
El mundo de por sí está que se mueve por todos lados. Lo que antes funcionaba ya no funciona hoy. Si nosotros queremos tener una iglesia que va creciendo, no podemos tener las mismas estrategias que antes. La gente está esperando diferentes cosas. Tenemos diferentes herramientas. Y entonces los que son expertos sobre el pasado, ya eso no aplica hoy. Se dice que el conocimiento humano va duplicándose a una velocidad, ya he escuchado cifras de todo lo que puede hablar, pero que cada tantos meses ya es el doble del conocimiento de toda la historia humana. Y dice uno, caray, y ahora que andamos con el argüende de la inteligencia artificial, van cambiando más las cosas. Y entonces dice uno, ¿cómo se mantiene uno siendo una persona relevante? Y ella le preguntó a las personas, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que se busca en los actores, en los participantes? Una característica que piden los gerentes, dice, yo estoy buscando, evaluando lo rápido y animosamente que aprenden cuando son enfrentados con un desafío nuevo. Ella no lo dice porque ella leyó la Biblia y es lo que la Biblia dice y habla acerca de la humildad. Jesús sí habló de eso. Él nos habló de que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Eso nosotros lo sabemos. Pero ella lo descubrió con gente del mundo. En los tiempos de Jesús, los romanos, ellos valoraban el orgullo. La humildad era, no, ¿para qué quiere ser humilde? Eso es para la gente que no sabe. Lo que valoraban era ser orgullosos. Hoy en día, nosotros, todo el mundo está tratando de destacar. Pero lo que ella fue descubriendo es que lo que la gente busca es, si algo le dicen, como el mundo está cambiando, dicen, a ver, ¿qué tanto vas a aprender algo nuevo? Porque si no, no sirves. Ay, Dios mío, ¿no? Lo segundo que buscan, ¿qué tan curiosos son y qué tan abiertos están a las ideas nuevas? Este hombre, que les decía, Jim Collins, que escribió el primer libro, en este libro se puso a analizar de nuevo las empresas que habían pasado de ser empresas buenas y que llegaron a ser sobresalientes. Y decía, bueno, ¿cómo le hicieron? Descubrió una cosa, no porque lo quería justificar, sino estuvieron tratando de analizar, él y sus investigadores, qué es lo que tenían en común los líderes de estas empresas. ¿Sabe qué descubrió? Que son gente humilde. Los líderes de las mejores empresas son gente humilde. Los que son orgullosos y los que se sienten que ellos son la respuesta y que declaran, aquí si alguien lo va a hacer es porque yo lo voy a hacer, esos no son los mejores líderes. Los mejores líderes son gente humilde. Vamos a considerar rápido el ejemplo de Jesús. Jesús era una persona que valoraba el todo. Sabía que todo mundo tiene que encajar en el reino de Dios. Cada quien tiene su lugar. Por ejemplo, dice Jesús, aquí nos habla, está Jesús en la última cena. Este es el inicio del pasaje de Juan 13 a Juan 17, que esos capítulos contienen la última cena. Ya en Juan 18 sale al huerto y ya lo entregan ahí. Pero acá dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ahora, espero que usted haya escuchado este pasaje antes. Pero si sí, lo que quiero que note es lo que dice acá, verso 3. Jesús sabía estas cosas de sí mismo. Jesús no estaba tratando de comprobar que era tal cosa. Él ya sabía quién era. Y como sabía quién era, todo lo que nos dice ahí sobre todas las cosas que había venido de Dios y que regresaría de Dios, así que se levantó. Como sabía quién era, no tenía que comprobar que era más. Él sabía quién era, entonces pudo hacer la otra cosa.
La humildad es saber que tenemos valor fijo, que no depende de lo que hacemos. Me encanta esta idea. Usted no tiene que comprobar, si usted es humilde, usted ya vale de por sí. Lo que han descubierto es que hay personas que no tienen lo que le llaman una mentalidad de crecimiento. O sea, si van a hacer algo, si van a presentar un examen, si van a hacer una carrera, los niños, etcétera, ellos hacen las cosas que saben que pueden ganar. Pero saben que si le intentan algo más y se van a equivocar, dicen no, porque entonces voy a quedar mal y voy a perder fama, voy a perder mi lugar. Entonces nada más se mantienen en ese nivel. ¿Le da miedo a usted intentar algo nuevo donde se va a equivocar? Si usted es humilde, usted no tiene nada que preocuparse, no tiene nada que comprobar. Usted ya es lo que es porque usted es lo que es en Cristo y se acabó. Y entonces puede intentar algo nuevo y si no le sale, no importa. Si Dios le dijo que usted hiciera algo y no salió, pues tal. Como Jesús era humilde, pudo hacer cosas difíciles, porque no iban a pensar menos de Él. Él era quien era, Él sabía quién era. La humildad es poder atender las necesidades de los demás, que fue lo que hizo Jesús lavándole los pies. Y es lo que vemos acá. Note pasaje muy conocido también, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló. Note cuántas veces aparece el término. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La humildad es creer en las necesidades, las metas, los valores y en el potencial de otros. ¿Por qué murió Jesús por nosotros? Porque creyó en usted y en mí. Y Jesús dijo que Él sabía quién era y se humilló. Él se puso de ser Dios, se vino a ser hombre. Eran las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se puede ser Dios y hombre? Pues Jesús demostró que sí. ¿Se puede ser infinitamente poderoso y humilde? Sí. Note, por ejemplo, Lucas 22:42. Está Jesús en el huerto y dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando nosotros decimos, hágase la voluntad de Dios, ¿de qué voluntad estamos hablando? ¿La voluntad del Padre o la voluntad del Hijo? Aquí lo que está diciendo Jesús es, Él se está sometiendo, en humildad está diciendo, pues yo creo que es buena idea que no tenga yo que sufrir, ¿verdad? Pero voy a humillarme y voy a someter mi voluntad a la tuya. La humildad es someter la voluntad, es decir, estar dispuestos a ser seguidores. La misma Les Wiseman es algo que descubre, una de las 5 aptitudes que tienen los jugadores de impacto, son personas que saben entrarle a ser líderes y luego se retractan para ser seguidores. Yo conozco mucha que cuando hay necesidad dicen aquí hay caos, alguien necesita hacer más de lo que estamos asignados, le entran a liderar y cuando ya se termina esa labor se hacen para atrás. No están tratando de mantener el puesto de estrella. Yo conozco mucha gente que quiere ser líderes, pero gente que tiene la capacidad de ser tanto líder como siervo
son pocos. Porque no les gusta ser humildes. Jesús sabía que los fariseos, aquí en Juan 4 dice, se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. ¿Quién bautizaba? Los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús quería que ellos se levantaran, ellos hicieran las cosas. Jesús era humilde y quería dar oportunidad. Jesús le quiere dar oportunidad a usted. ¿Usted para qué es bueno? Los discípulos por eso bautizaban. La humildad es poder delegar a otros reconociendo que no todo gira en torno a nosotros. Ahora vamos a ver el ejemplo de Satanás. Este es rápido. ¿Cuáles son los pecados de Satanás? ¿La borrachera? ¿Las mujeres? ¿Las drogas? ¿Cuáles son los pecados de Satanás? El orgullo. Y él es el padre de mentira. Satanás desde el principio, todo por ser igual a Dios. Y luego, él ¿es Satanás poderoso, por cierto? Comparado con Dios, no. Pero si lo ha hecho creer a usted que Él es poderoso, entonces ya ejerció su don de mentira. El poder de Satanás depende de convencerle a usted a través de mentiras. Nos dice en la Escritura que algún día lo veremos y diremos, ¿esta cosa es la que torturaba a las naciones? Así como, pero por Dios, ¿qué pasó? Porque Satanás no tiene el poder de Dios, pero nos miente y nos engaña. O sea, le decía yo a mi esposa, Satanás es como el que inventó los medios sociales. Tiene ahí somos la familia perfecta, en nuestra casa todo es bonito, nosotros comemos, y luego miente para mantener esa imagen. Nos encanta eso. Vamos a compararlo acá al ejemplo del fariseo y del cobrador de impuestos. No le estoy poniendo aquí la escritura, pero quizás se acuerde de la historia. Está un fariseo ahí en el templo y dice, te doy gracias, Señor, que yo no soy acá como mis ojos, el cobrador de impuestos. Y yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, y menciona varios pecados específicamente. Y no dudo que no tenía esos pecados. ¿Estaba sin pecado? ¿Cuál era el pecado del fariseo? El orgullo. ¿Se puede tener orgullo, el pecado del orgullo sin tener pecados morales? Sí. Este compadre lo comprobó muy bien. Y entonces, de los peores es el orgullo. Ahora, quiero concluir rápido. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque se necesita en la devoción. Cuando hablamos de leer la Biblia, cuando hablamos de orar, cuando hablamos de las cosas que hacemos como nuestras prácticas espirituales, si nos presentamos delante de Dios y Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy? Señor, enséñame en qué me equivoqué hoy o ayer para que hoy me arrepienta de lo que hice. ¿Cómo he tratado mal a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe, a mis vecinos? ¿En qué he ofendido? Se necesita humildad en eso. Hágase tu voluntad y no la mía, como dijo Jesús. Si vamos a estar en grupos pequeños, se necesita humildad. ¿Por qué? Nunca falta que haya alguien que sabe tanto y quiere compartir y domina en la conversación del grupo pequeño y y está predicando. No, se necesita aprender a escuchar a los demás. Tener curiosidad, interesada. A ver, cuéntame más. ¿Cómo estuvo? ¿Tu padre era un borracho? Ay, qué horrible. Digo, se da muchas veces en los grupos pequeños que la gente dice uno, sí, mi papá me golpeaba. Pues a mí los dos, mi papá y mi mamá me golpeaban. Y así como que quieren ganar a ser los abusados, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? En lugar de decir, te entiendo. Yo soy el más voy a ser el victimizado más trascendente. Están comparándose con los demás y tratando de decirle, yo soy el más imponente aquí. Y no se trata de eso. Si tenemos equipos de servicio, ¿de qué se trata?
Pues que la gente sirva y que si hay un líder del grupo, pues que sea humilde, que aprenda cosas nuevas, que escuche a los demás, que los coloque, que trate lo que hizo Jesús. Vamos a ponerlos a que hagan las cosas, a que se diviertan. Si hay algo que nosotros estamos deseando que suceda aquí en la iglesia, es que cada uno de ustedes encuentre cómo encajan sirviendo en la iglesia y hacia fuera en el mundo con los dones que Dios le ha dado. Cada uno de ustedes es un diferente tipo de engrane. Cada uno tiene sus aptitudes. Dios lo hizo de manera especial y Dios quiere que usted pueda decir, yo voy a ocupar mi lugar. Y va a decir, pero ¿por qué tengo que ser yo el engrane chiquito? Pues si esos dones Dios le dio, pues eso sea. Se necesita humildad para eso. Ya después, si Dios lo exalta, genial. Pero por el momento, agarre lo que Dios le da. Aún en el evangelismo necesitamos, por ejemplo, termino con esto. Las cebollitas verdes, ¿cuántos las conocen? ¿Okay? Nosotros como mexicanos, no sé si en otros países, nos encantan las cebollitas así, como acá. Que las agarramos y... Entonces un día estaba yo ahí en la casa, había invitado a mi yerno, que es gringo, güero, y invitamos a mi hija y a John, y estaba yo, y agarré las cebollitas, y yo de voluntario iba a cocinar, y yo les quité el rabo a las cebollitas, ya las preparé, las eché al sartén, les eché sal y aceite, lo que sea, y tiré el rabo. Y John, porque aquí los gringos lo que hacen es toman el rabo y lo cortan y ya se le echan a sopa y todo lo que usted quiera, ¿no? Pero pues yo soy mexicano, como Dios manda, ¿no? Y entonces lo que yo valoro, él no valora. Si vamos a hablar del evangelismo, de que yo quiero compartirle a alguien más, pues yo tengo que tener la humildad de decir, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es lo que a ti te interesa que Dios haga en tu vida? Y yo necesito escuchar. Pero cuando nosotros entramos al evangelismo, tenemos, ay, sí, es que yo sé, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte y tú estás mal. ¿Cuál humildad? Somos bien orgullosos para compartir el evangelio. Y lo que necesitamos es, cuéntame tu historia. Interesarse en la persona en sí y no tratar de ganarle. Que la persona sepa que la amamos humildemente. Póngase mi yugo, déjenme enseñarles, decía Jesús en nuestro primer verso que aprendimos. ¿Puede uno aprender la humildad? Diga que sí. ¿Se puede aprender la humildad? Es lo que dice Jesús. Déjenme enseñarles. En otras traducciones dice, aprendan de mí. ¿Cómo vamos a aprender a ser humildes? Viendo a Jesús. Pero ni yo ni usted somos lo humildes que deberíamos de ser. Le encargo esta tarea. Estábamos viendo hace unas semanas acerca de los discípulos de Jesús, Mateo capítulo 20. Jesús les dice, es necesario, y ya está en la última semana, va a entrar a Jerusalén donde lo van a crucificar esa semana. Y están entrando en el Domingo de Ramos. Y cuando va entrando, les dice, es necesario que yo muera, seré entregado en manos de... Y los discípulos, ¿qué están haciendo? Se están peleando a ver quién era el mayor. Y ahí está la mamá, oye, y que mi hijo se siente acá. 3 años y medio estaba peleándose para ver quién va a ser el mayor. Dice uno, qué bola de burros. No aprendieron. Si no aprendieron la lección, estando 3 años y medio con Jesús, ¿a poco cree que usted, por más linda que sea la pastora Nelly, no cree que se le va a pegar? La humildad se aprende de Jesús. Dice Jesús, yo soy humilde y tierno de corazón. Y si lo hacemos, vamos a dejar de estarnos comparando y tratando de hacer la técnica de Satanás, de los medios sociales y que demostrar y que...
podemos ser humildes y decir, yo soy lo que Dios me llamó a que sea. Hay descanso en eso. Y note lo que está acá. ¿Se puede ser un cordero humilde y un león manso? Cuando hablamos de un caballo manso, ¿es débil el caballo? Quiere decir que tiene su fuerza bajo control. Si quiere una buena definición de la palabra manso, significa fuerte o fuerza bajo control. ¿Era Jesús fuerte? Sí. ¿Lo tenía bajo control? Sí. ¿Era humilde? Sí. ¿Tenía un balance entre los dos? No, eran las dos cosas al mismo tiempo. ¿Puede usted ser fuerte y humilde? Sí. Estamos llamados a hacerlo así. Pero decir, yo voy a hacer lo mejor en el puesto que Dios me ha dado y voy a tener contentamiento en ello. Cuesta, porque nosotros le tiramos y dice Dios, tranquilo. Póngase de pie conmigo. ¿Qué le puedo sugerir? Haga pactos con otros. Oye, dime si estoy ofendiéndote, si ando alzado, si me ves muy arrogante, si me estás viendo que no soy corregible, si me estás viendo que ya no tengo curiosidad, si me estás viendo que ya no sé buscar cosas nuevas. Aprenda a reírse de sus deficiencias. No trate de defenderse. Y retenga esa mentalidad de crecimiento. De decir, esto fue difícil y me equivoqué. No le hace. O sea, les mostraba lo de los dardos, porque capaz de que usted ve y ve que alguien le pega los dardos. Y dice usted, ¡órale! Y en lugar de tratar de buscar ahí para cubrir sus errores, diga, enséñame, ¿cómo se le hace? Y capaz de que le dicen, menea la caderita y muévela acá y no sé qué. Todo eso podemos aprender si somos humildes. Vamos a cantar al Señor. Él es un buen Padre y nos llama a que nosotros podamos aprender de Él. Señor, te damos las gracias que tú eres nuestro buen Padre. Y así como Jesús, nosotros hoy venimos a someter nuestra voluntad a ti, pero también a someternos a prueba delante de ti cada día, Señor. Nosotros reconocemos que no tenemos en nosotros la capacidad para sobresalir como lo hizo Jesús. Nosotros hemos sido llamados cada uno a una labor distinta. Señor, ayúdanos a ubicar cuál es el llamado que tenemos y a seguirlo. Y capaz de que cambiará ese llamado a lo largo de nuestra vida, pero en este tiempo enséñanos a aceptar el llamado que tú tienes para nosotros hoy. Porque eres un buen Padre para cada uno de nosotros, Señor.